Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Pilar Guillén y vamos a comentar una noticia que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de la convocatoria de las plazas de técnico de Hacienda. Para comentarla tenemos aquí a la profesora especialista de los cursos de técnico y agente de Hacienda, Beatriz Garijo. Hola Beatriz, ¿qué Hola, tal? Pilar, ¿qué tal? Bueno, voy a hacerte unas preguntas para que nos ayudes a responder unas dudas, ¿vale? Muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las funciones de un técnico de Hacienda? Pues bueno, para entender un poquito cuáles son las funciones que hace hoy un técnico de Hacienda, pues hay que remontarse un poco al origen de los mismos. Entonces hay que saber que en 1977 pues había un cuerpo que se llamaba Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública y que englobaba diversas funciones, pues como eran las de liquidación, recaudación, inspección, aduanas, contabilidad, gestión catastral. Entonces se ocupaban de todas estas funciones. Pero a partir del año 2001 se diferenció y se creó como 3 cuerpos técnicos del Ministerio de Hacienda diferentes. Entonces ahora podemos hablar de un cuerpo de técnico de Hacienda de gestión catastral, que depende del Ministerio de Hacienda y asume las funciones de gestión catastral, el cuerpo técnico de auditoría y contabilidad, que depende también del Ministerio de Hacienda y asume todo lo que es funciones de contabilidad, auditoría pública, presupuestos, y ya por último se creó el cuerpo, bueno, en el mismo momento, pero como una tercera especialidad, el cuerpo de técnico de Hacienda, que es el que nosotros preparamos y el que salió ayer la convocatoria, y que pertenece ya no al Ministerio de Hacienda, sino a la agencia tributaria. De acuerdo. Y entonces ya se dedican pues, a gestionar, a inspeccionar y a recaudar pues, todo lo que es el sistema tributario estatal y el sistema aduanero. Entonces estas serían las funciones, la de inspección, gestión y recaudación del sistema tributario estatal y del sistema tributario aduanero. Muy bien, perfecto. Y algo que te habrán preguntado muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre un técnico y un agente? Pues sí, la verdad es que la preguntan bastante. Entonces, bueno, hay que saber que los dos pues, son 2 cuerpos que pertenecen a la agencia tributaria, los dos. El de técnico de Hacienda es el cuerpo superior y el de agente de Hacienda es el cuerpo inferior. Unos son diplomados y pertenecen al grupo A2, los técnicos de Hacienda, y los agentes, pues su titulación, la requerida, pues en principio es bachiller y otras equivalentes, y pertenecen al grupo C2. Y en cuanto a las funciones, hemos dicho que los técnicos se dedicaban a gestionar, a inspeccionar y a recaudar. Los agentes pues realizan, como si dijéramos, unas funciones administrativas, unas funciones preparatorias, de preparar la documentación, de realizar pues, requerimientos de información, de realizar notificaciones, de un seguimiento de lo que son los expedientes, por ejemplo, de embargos, pues asistir a las subastas. Entonces, esa sería un poco la diferencia. Más los agentes, un poco más tareas tipo administrativas, pero siempre también dentro de este área de inspección, gestión y recaudación. Vale. Y ya para terminar, también una curiosidad que seguramente no sea solo mía, ¿qué competencias se adquieren con la formación para estas oposiciones, para las oposiciones de técnico de la Hacienda Pública? ¿Puede servir, por ejemplo, para estar después en una empresa privada? Pues sí, puede servir perfectamente, porque hay un campo muy amplio de estudio. En el temario de la oposición tienes temas muy importantes que te pueden servir para luego trabajar pues, en un departamento de contabilidad, en una asesoría fiscal, porque estudias temas de contabilidad, estudias temas de contabilización de impuestos de sociedades, estudias temas de renta, temas de IVA, temas de patrimonio. Todo tema de procedimientos de recaudación, o sea, los procedimientos tributarios de recaudación de inspección, o sea, que se adquieren competencias en estas materias que luego perfectamente, lo que te decía, las puedes aplicar en un departamento de contabilidad, en una asesoría fiscal, contable, y donde vas a poder desarrollar tus funciones con plenas capacidades y plenas competencias. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Pues gracias a ti. Bueno, pues ya habéis escuchado a nuestra compañera experta, Beatriz, que perfectamente nos ha contado, nos ha respondido a estas preguntas.
nos vamos a despedir ya hasta el próximo día. Os animamos a que participéis en estas oposiciones y además os decimos que las perspectivas para el año que viene son buenísimas, ¿verdad? Pues sí, hay una tasa de reposición ya en el proyecto de presupuestos generales del Estado del 100% de estas tasas, de estas plazas. Entonces las perspectivas desde luego son muy buenas. Bueno, pues ya sabéis, a por estas plazas. Hasta el próximo día. Hasta luego.